do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, main Fräulein. Ahí está. Hola gente de YouTube, nos encontramos en un nuevo directo para el canal y nada, estamos de vuelta acá en Genshin y para se anda que no venía el juego mío. Tipo, me conecté hace unos días, pero nada. Era para agarrar algunas protogemas y tal para así estaba ready. Pero bueno, cuestión, añadieron un nuevo evento. Bueno, me tendría que haber conectado para haber reclamado estos protogemas, pero bueno, no llegué. Y nada, metieron nuevos minijuegos y algún que otro nuevo personaje. Metieron a Venti de vuelta, que la quiero conseguir, pero ya de ya porque es un personaje rotísimo. Y nada. Aparte quiero conseguir mi primer personaje 5 estrellas, que quiero que te diga. Tarjetas, ¿sabes? Ahí estamos. Bueno, en cuestión. No, esto no hay. ¿Dónde era lo de los minijuegos? Bueno, primero. Vamos con una cosa. Vamos a ir acá, ir a la misión. Bueno, acá está poema de nubes. Bueno, lo ponemos en navegar. Ponemos qué cosas. Vamos acá. Para más protogemas vamos a usar a Venti porque Venti está rotísima, hay que admitirlo. A ver, la habilidad especial está rotísima, pero lo demás no. Como que es un buen personaje, pero... Brace yourselves. Pero combinamos con esto y nos ponemos normal. Think you can get away? Besito con el farmear, de chill. Think you can get away? No, pobrecito. Bueno, 20 protogemas más. Nice. Creo que tengo para abrir algún deseo, pero quiero guardármelas para así abrir todo de golpe al final del stream. Bueno, vamos acá a agarrar todas las recompensas. Agarramos las recompensas. No, mañana voy a intentar asegurarme de meterme. Vamos a la misión. Y después tenemos que hacer las misiones diarias, que también nos otorgan protogemas, así que nos vienen ahí. Hi! Can we help with anything? Sorry, it's the Windbloom Festival. There's nothing I can hand off to you. Oh, let's go. Bet you can't keep up with me. Hello, is there? That's a good one. You two helping me during the... Weird. Let's... Sí, a ver si vamos a ir a bien. Una pregunta, porque esto no lo sé, pero no sé si ya se me desbloqueó el acceso al tema este de la reputación.
No sé cómo se desbloquea el acceso tampoco, así que... Tipo, no sé si hay que hacer una misión o qué pasa. No, no me da la opción todavía. Se ve que tendré que hacer misiones de la ciudad o algo. Pero no sé cómo desbloquear la cosa. Che, por cierto, marca para allá. Pero el gremio aventurero está allá, what the fuck. ¿Pero por qué me marca el gremio aventurero? Ah, ese gremio aventurero. I won't let you down. Catherine, you got any commissions for us? My apologies. During the Windbloom Festival, there are far fewer commissions available. There's nothing I can give. The adventurers... What do we do now? Have we been fired? No, Paimon's not giving up that easily. We gotta try again. Ya en un día normal intentando encontrar algo que hacer. Ok, enviar de expedición, enviar ahí en de expedición, porque se nos canta la gana. Vamos a poner a Sam, que Sam nunca... Bueno, ahí está que no lo uso, así que... Yo mientras que sea personajes que no los use, copiera. Flora, do you have anything? Is that because of the Windbloom Festival? You two haven't heard of the Windbloom Festival? Windbloom. So, the Windbloom Festival is a Mondstadt tradition, a festival of love and freedom. It's a time of celebration and partying in the city. At this time of year, we offer windblooms to the great Animo Archon Barbados as a sign of reverence and love. We also give flowers to our beloved, a very important tradition. My shop is bursting with customers every windbloom. I guess it's a nice problem to have. The windbloom is the symbol of this festival, a flower that represents freedom and the spirit of the wind. So, what does a windbloom look like? That's a long story. My grandma said that even she hadn't been born when the windbloom first appeared. It must have been hundreds of years ago. I don't know why exactly, but everyone seems to choose dandelions when they want to give a gift of windblooms. So, in other words, for the people of Mondstadt, windbloom means dandelion? Something like that anyway. At least, that's what we believe in my family. Incorrect. I heard everything you were saying and couldn't help, but you were talking... It's Quinn from the fruit stall. Wanna join us? No, I'm just here to set the record straight. Windbloom doesn't mean the dandelion, but the windwheel aster. Greetings to you too, Quinn. Flora, surely there must have been plenty of customers buying windwheel asters from your... Uh-huh. You see? We loyal windwheel aster advocates are upholding our economic duty. The windwheel aster is both a symbol of Mondstadt and an embodiment of the windmill, representing both wind and freedom. That's what makes it the one true windbloom. Who's with me? Windwheel aster, the true windbloom! Oh? Are you sure about that? B! You're here too! The Windbloom. Isn't that the Cecilia? Huh? Oh? So, a windbloom is a Cecilia? That's the... What? Don't be ridiculous! Listen, yes, there may be some controversy over the definition of windbloom, but it is the widely held belief among the people of Mondstadt that the windbloom is the windwheel Bueno, acá aster, comenzó el not dicho the dandelion. de las teorías. There's history to both flowers. You'd know if you asked around. And as for the... What? Just dropping the facts over here. No need to look at me like that. You... Whatever. I'm not talking to you. Huh? B? Weird. What's up with her? Did I say something wrong? Windbloom is as Windbloom does. What? Stop! Stop arguing already! Maybe I should go and apologize to her after closing.
I don't understand why she's upset, but what I do know is that I will have to apologize regardless. Aw, seeing them together like that really gives me that Windbloom feeling. Freedom, the Animal Archon, sweethearts. Yeah, that sounds great, no? Esperen a ver en la caja del 1. But none of you can even agree over what a Windbloom is! You're right, but isn't that typical of us Mondstadt folk? Well, between the delicious food, exquisite drink, and fresh flowers, Traveler, I hope you... It sounds like such a happy festival! Even if the whole Windbloom thing is still a total mystery, let's look around and see what this is all about. Y acá comienza la investigación. Bueno, voy a ver el chat. I wonder who will be offering the flowers this What are Windblooms? They're dandelions, of course. Lions, of course. What are Windblooms? They're dandelions, of course. Y acá comienza la I investigación. wonder who will be offering the Bueno, voy a flowers ver el this chat. year. If it was me, Te referís a que sube el micro, ¿no? Ok. Pasa que lo tengo más bajo, pues. A ver ahí. A ver, decime a ver si se me escucha bien. Pasa que lo tengo más bajo, pues. What are I Windblooms? wonder who will be Right. offering the They're flowers this year. dandelions, No, of se me sigue course. escuchando bajo. If it was me, Decime a ver si se me escucha bien. Pasa que lo tengo más bajo, pues. What are Windblooms? Ahí va, 90 fue. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Ahí va, 90 fue. Ya está, se me escucha bien. Ok, gachapón, vamos a ver qué viene gachapón. Tengo 200 y pico. Me alcanza para 2 deseos, no para uno. No llevo ni los otros. I'll race you there. Increíble. haven't you heard? Igual nada me sirve esto. Ahora igual voy a ir a farmear a los bosses y tal, porque tengo que hacer cositas, tengo que completar todas las misiones más rápido posible. Ok. Nada, mira. ¡Ey! It's a tone deaf bard. Bardo de pacotilla. Bard, what are you up to? What's with all the people? Bardo de pacotilla, me encantó. Aha! You're right on time. Take a look at my students. What do you think? Not bad, eh? Students? You mean the people anxiously scratching their heads? Anxiously? Why, these people are deep in concentration, diligently searching for heartfelt rhetoric. Uh-huh. Seems a bit suspicious. Sus sentimientos románticos, nada, me encantó. So, I guess you've already found out about the Windbloom Festival then. How are you finding Mondstadt in such a festive mood? Do you like it? Paimon, what about you? Paimon could be persuaded with some delicious food-related bribery. Ah, I think you'll come around then. Speaking of which, I'll bet you two don't have a lot on your plate right now. Loafing around all day, no commissions to take or people to help. If you've noticed that, then congratulations! You've taken your first step toward understanding the Windbloom Festival.
Oh, yeah? Hey! Why do you sound so pleased with yourself? The Windbloom Festival doesn't just belong to the Animo Archon, but to all Mondstadt citizens looking for love. Anyone who wants to find love must do everything for themselves over the festive period. In addition, many people take this period as an opportunity to resolve other matters of the heart. It's not surprising that you two haven't been able to find any commissions. That's just the Windbloom Festival tradition. Claro. But don't you worry, you won't feel lonely while I'm around. On that note, I think it's about time you two got a deeper understanding of Mondstadt's culture and customs. I need a couple of assistants. What Assistance? What kind of assistance? Asistente de clase van a ser. See these anxious-looking folks here? They're looking to learn the secrets of love, so they came to me to learn how to compose love poems. I accepted, of course, because I was only too happy to charge a tuition fee. Soon, they'll come to me in turn and pour their hearts out, telling me about their romantic trials and tribulations. Then I'll give them suggestions. Yo tengo un At least, millón de that's what I dinero was en going cuenta. to do. But having seen you two suffering with nothing to do, I think I'll let you handle it instead. Igual no es nada un millón. Tipo, tengo, pero no You've es nada. traveled far and wide and seen so much, it would be a waste not to put those experiences to good use. They could use your help. Ugh, save us the nonsense. You just want to speed up your sales. That desperate for Mora, huh? There are limited edition wines for sale during the Windbloom Festival. I need every last Mora to make sure I get my fill. Uh-huh, spoken like a true drunkard. All right then, let's get started. I'll be joining you, of course. I'll give you a few prompts, and you can make suggestions based on them. Not as taxing as you thought, right? You really love the sound of your own voice, don't you? Come on now, you're Mondstadt's honorary knight. The people trust you. It's only natural for you to have this opportunity to showcase yourself. Now listen up. If you see me make this gesture, it means I think they should forge ahead and seize the opportunity. But if you see me make this gesture, it means I think they should play it safe and avoid being hasty. And if I make this gesture, it means I think they should give up while they're ahead and avoid any emotional overinvestment. You got that, traveler? That's decided then. Bueno, mientras que vos haces eso, yo voy a hacer otra cosa, que va a ser irme a los nuevos minijuegos. Que no sé cómo se van, porque no sé cómo ir para allá. Tengo que verlo. El único canal que he visto de los minijuegos que se implementaron y todo fue en el Rubio. Y quiero ver a ver si me puedo dar cuenta de dónde lo hacen. Sí, por cierto, pegan mucho las alas de la beta con este personaje, demasiado pegan. Che, hablando de eso, hablando de alas de beta. Confirmar. Hablando de alas de la beta. El Fortnite me va a 160 de ping, fíjate vos el dato. Están la de las 3 aldeas, las de Play 4 y las de la beta. Estas salas son muy exclusivas. Porque dijeron que no las iban a volver a dar después de la versión 1.0. A partir de esa actualización ya no daban más de... tipo, aunque iniciara sesión o algo, tipo no te iban a dar más las salas. Yo creo que estoy desde la 0.2. No, 0.3.30 creo que era algo así. Ok, minijuegos. Minijuegos de Genshin Impact. ¿Ves?
Bienvenido. Esta persona, todos. Y para hacerlo más hermoso, Ok, estás acá. aquí está el hermoso y al 100%. Y para hacer... Ok, está ahí nomás. Ah, pero me parece que hace falta desbloquearlo. Sí, hace falta desbloquearlo. Se requiere hacer las misiones. Usar, iba a decir, usar las misiones. No, increíble. Increíble mi español, buena verdad. A ver, ya. Se lo Ok, se ve que hace falta hacer la misión entera. Que la misión es muy larga y se está viendo. Pero nada que no se puede hacer. Nada que no se puede hacer. You there! Are you looking for help from the bard? We're his assistants. Why don't you Really? I'm just such a huge fan of Mondstadt's idol, Barbara Sama. You must have heard of her. She's the super cute one at the Church of Favonian. Not to mention gentle, and she you guessed it. Bueno, me da I'm todo the head of the igual. Barbara- Que me importan más los comentarios de los personajes principales que los tuyos. As for the love, we'll be about 2 stories high, but it's all in good. So, Ok, bárbara. Creo que se lo debería recapacitar. two-story? huh? But, thanks Claro, for bueno, your siempre que suggestions, sabemos que se both tiene que of you. recapacitar primero cómo lo va a hacer y todas las posibilidades que pueden suceder. Ya, re dramático era chabón. Este es el chabón. Creo que es este. Hyman heard that you were seeking help from the bard over there. We're his assistants. Why not talk to us? I barely plucked up the courage to talk to the bard. Is he not available? Don't be shy. It doesn't matter who you be brave. El tímido. Marla. Is she from the No. But Marla and I. Well, sounds... We all. I thought. I'm thinking. What are you planning? I want to tell him that. El chabón está escondido todo el tiempo. Uh-huh. Yeah. Acá tiene que decírselo, pues si es tímido el chabón. Now that you mention it, I want to. Of course. And thank you No for tenía your otra help. opción para decir. Es que pasa que yo estoy respondiendo todo aleatorio. Yo como que no estoy ni leyendo los dos. My plan. Le partí la cara, perdón. Te saqué 3 dientes ahí. Hi. We heard you had some... It's the honorary. I didn't know I'd see you. Le I saqué wanna- 3 dientes I en el guess you must- espadazo ese. Right. Sorry. This time tomorrow, it's just Wait a second. knowing Master. She's so. Bueno, cuestión que me da igual. Sí, tenés que pensarlo un poco más. A ver, si vas a escribir una carta de un chabón, porque... Si le vas a escribir a un chabón confesándosele, pensá un poco. Porque si no escribís el nombre, es como que no tiene coherencia. Y ahora sí voy a leer. We did Bardo de answer the pacotilla. just like you said. How did we do? Bardo de pacotilla. Seems like my gestures weren't always translated into the advice I intended to give. I guess I need to work on my communication for next time. Next. So, who else needs some help around here? What are you 3 up to? Mind if I get in on the Kaya! Are you also here for romantic guidance? It's the greatest bard in town. And now, the greatest romantic advisor still. No. Don't you have other business to attend to? Oh, you mean teaching people how to compose love poems?
Exactly that. I heard you were teaching classes in the plaza, so I came right away. Huh? Kaya, you want to learn how to compose love poems too? I'm not too shabby. Nevertheless, I'd like to register for the fast track classes. How come? You're a smooth talker. Do you really need my guidance? The real question is, are you willing to take me on as a student? Of course! When the Mora comes knocking, who am I to keep the door closed? No. Well then, I guess I'm enrolled. And as your student, may I make some reasonable demand? Aha! Paimon knew there was more to it! Demands? As students, aside from attending class, we also need homework. Surely a well-designed course would require us to put our knowledge into practice and then have our teacher correct the poems we compose. No, tarea no. No queremos You mean tarea. Venti has to correct the students' homework? Precisely. All in exchange for payment, naturally. These are my demands. Or, to put it another way, I'm actually gonna have to work for a living. Is that so bad? I just think that with things like this, you should see them all the way through. More fun for everyone involved, don't you think? What do you say? Yo creo que la práctica es mejor que el simple hecho de saber cómo se hace. Kaya's knack for mischief is at play here. Podés estudiar todo lo que vos quieras, saberte todo de memoria y ya directamente no te acordás. O sea, a la hora de la práctica, a la hora de hacerlo, no te va a salir. Still, correcting homework. Huh, this is indeed a vital step. And I am curious to see the fruits of my students' labor. Congrats! As I expected, a reasonable and down-to-earth teacher. Hold your horses. I have a demand for you, too. Cool! A coercion contest! I will pay special attention to your homework and guarantee that you will see improvement in your studies. But as for your tuition fee, some Wind Bloom Festival exclusive Apple Bloom cider should do the trick. What with you and Master Diluc being on such good terms and all, that shouldn't be a problem. Steady now. Let's not overestimate my abilities. Still, one bottle of the good stuff in exchange for your guidance. Not enough. Whoa, one bottle? Make that 3. Jeez, give him it! Please, please, please. Deal. Marvelous. Grab some paper and make your way over. Professor Venti's Poetry Masterclass is now in session. What's the paper the tone-deaf bard pulled out of his pocket? And whose names are those? Albert, Ellen. Oh, present! El bardo de pacotilla. Bennett's really fired up for this. So you're Bennett? Excellent. I like your enthusiasm. Make sure to channel that vigor into your poetry. Yes, sir! Even adventurers want to learn how to write poetry. I see this is going to be a popular class. Tone-deaf bard's gonna make a fortune. El My bardo de dear pacotilla. students, in a moment, we will gather by the terrace in front of the cathedral, where I will divulge to you my experiences and techniques in the art of poetic composition. After class, I would like every one of you to compose a love poem and hand it to me for, constructive criticism. As for your tuition fees, by all means, wait until the course is over before paying. But don't even think about vanishing. In addition to Mora, payment in alcohol is also warmly welcomed. A quick question, sir. Does our special arrangement still stand? But of course! And when the time comes, you can hand in your homework first. Traveler, I'd like you and I to collect the homework submissions together. Does that fall under the... Think of it as an initiation into Mondstadt's traditional culture. An opportunity to immerse yourselves in the Windbloom Festival. I'm going to great lengths here to make sure you're a part of the festivities.
Not to mention, it would entitle you to a share of their immune. Oh, sir, yes, sir. In that case, when Kai is finished with his homework, let's go and look for him at the Knights of Favonius headquarters. But for now, I've got classes to teach. Traveler, why not make the most of it and check things out in the meantime? The vendors in Mondstadt have arranged all sorts of festive activities. Don't forget to try them out. Oh. Ahí va, misión completada. Oh, that doesn't sound very good. Termina el desayuno. Ahí estamos. No, aunque Ahí va a saltar. Y un jardín. Ir a la misión, a ver. Ok, yo voy a ir a los minigames. Desafío festivo. Pero, a ver esta. Navegar. Espérate, hacemos F3. Y abrimos uno. Chan. Ah, no, tengo creo que más de 113 deseos abiertos. Y son todos de los de promociones. Y se supone que está garantizado que a los 90 te toca. Casi legendario la punta del obelisco. Bueno, me sirve porque me compro más. Heart be pure. Evil be erased. Archivo tienda. Bueno. Tienda de regalos. Acá está, compramos uno, cancelar. Ok, pase de batalla no tiene nada que ver el pase de batalla. Vamos a ir. Acá tampoco es el F3. Tenemos eso más. Dame legendario. No me da legendario, no, increíble es esto. Nah, no te lo puedo creer. Amigo. Ok, está afuera. Afuera del pueblo. Pensé que no iba a entrar por ahí. Pero es cierto que el personaje es más flaco que flaquín. Menú. One with my blade. Come enjoy the Windbloom Festival. Ok. Acá están todos los eventos. Ok, no, esto no me interesa, me interesa a mí. Navegar. También son geniales. Ah, ok, tengo que ir directamente allá. Ok, me quedo. Acá están. Ok, tengo que ir. Lo del bardo. Ah, ¿te lo das también? Che, qué raro. Este chabón, dame. Tengo experiencia en el ámbito. ¿Qué tal el festival? Ahí estamos, ahí me lo dio. Después de joderlo un cacho, me lo dio. Ok. Vamos a poner ahora cebollas extrañas, puras cebollas extrañas para tener infinidad de zanahorias. Normal. Tengo que botones se juega con el WSD y con el I. Mira, esto es de que
cristal son carísimos. Estos slimes son los slimes más valiosos por mucho. Qué emoción verlos ahí. No, hombre, hay de todo, hay muchísimo de todo. Vamos a vender todo rápido. Mira, los de cristal están de 118. Vamos a vender todos los de cristal 6.000. Voy a vender todos los rats menos uno. Vamos a vender todos menos uno. De fósforo, ¿no? Tenemos que agarrar los fósforos y venderlos. No. Este de acá y venir también para vender los cazadores. Vamos a vender los cazadores. Hay muchas cosas que tenemos que estar vendiendo. Hay demasiadas cosas que tenemos que vender. Ok. Para que succione más rápido, ¿se puede? Necesito un dron, definitivamente. Todos los cazadores. 17.000. Wow. Ok, todos estos. Y perfecto. Estos son los 4 que necesitamos para activar la puerta, así que vamos a activar la puerta. ¡Oh, qué emoción! Después agarramos la puerta, regresamos a la casa y vemos que... Uy. A ver, necesitamos... Ahí. Necesitamos... Ahí está. Ok, Roca. Ahí. Sí, se de roca. Por un momento pensé que no era de roca. Y me falta el radioactivo allá arriba. ¡Pam! Ahí está. Uy, se abre. ¿Cuánto me dio? Ok, 30. Sin registros. Ok, este. Tiene que ser difícil, ok. Oh my god. Mira la mega puerta. Oh, bienvenidos. Ay, de veras, aquí está súper raro. Tienes que activar cosas. Mira nada más esto. Wow. Oh, sí, las puertas esas son las puertas favoritas de los cuánticos. Los cuánticos se pueden teletransportar y cosas súper extrañas. Son los slimes más extraños que has visto. ¡Míralo! Ahí están. Slime cuánticos. Sí, sí, lo toca. De estos porque necesitamos sustitutos para poder hacer el drone. Oh my god, vamos a regresar con los con los satélites para ver si podemos conseguir el drone. Todo esto es para conseguir el drone. A ver si lo logramos. Ok, pero esto es como todo. Ok. Será vos y esa parte. Será vos, ok. Hexagon. Perfecto. Está una cosa que no está saliendo aquí. Ya cayó. Sí, a ver, vamos. Ahí está, perfecto. Ok, será vos. Nos salieron varias cosillas. No sé si es suficiente para hacer un drone. Pero bueno, ya eso es una gran ventaja de la jugabilidad. Sí. ¿Ya me alcanza para uno? Sí, buenísimo. Ya compré la receta. Fue de nuevo, eso fue de nuevo. Ok. Necesito jalea. Ay, ¿de dónde saco esa jalea? Es lo único que me falta. Y clorks cuánticos, pero estoy haciendo unos slimes. ¿De dónde saco esa jalea? Se necesita un taladro para sacarla. Eso es diferente. Eso no se saca con el mismo. Entonces, ¿cómo hago un taladro ahora? Tercero que taladro. ¿Qué necesito para hacer un taladro? Clorks de roca. Vamos por clorks de roca. Ok. A ver si queremos a darles de comer un poco a estos. Para que nos den cosas buenas. Nos den directo. Okay. Están chavales estos. Se ponen un poco locos cuando les hacen Me confundí de botón. y 50 de estos también. ¿Por qué no? Venga, vamos a ver esto. Vamos a darle esto a estos señores. Perfecto. Y con esto vamos a tener estos señores. No, me confundí de botón. Y vamos a comprar otro lugar. A ver. Oh my god. Ok, reacción. Ah, 1600, ok. Me gusta. Bueno. Salir. Voy a poner esta. Pero en experto. Todo lo bueno que se le puede poner. Vamos a poner ahí los slimes cuánticos. Ok. Concentradísimo. Es la última, el último intento y ya.
aparte de eso. Les voy a dar fruta y después cuando consiga limones se los traigo, ¿ok? Mira cómo parece que se están rompiendo. Vamos a darles un poco de fruta, les podemos dar mangos. Tenemos mangos de sobra. ¡Uy! Es verdad que parece que se salen porque hacen copias de... Ok, cuando está en amarillo, Vamos a hacer todo esto, el autoalimentador, pero hay que decirle que solo echen un... cuando está en amarillo es cuando se toca. Luego agarramos más snacks cuantitos para echar los productos. Si están a buen precio los vendemos y están a bajo precio perfecto. ¡Wow! Y ahora lo que tenemos que hacer es un taladro. Todos estos los vamos a meter allá para agarrar los taladros y ponerlos... Oh, man. Lo bueno de los taladros es que los puedo poner donde sea. No pasa nada. Es que los puedo poner aquí y no me da nada. A ver. Aquí rachando. ¿Dónde los quieres poner? Vamos a poner aquí. Oh my god, otro acá. Wow. Ok, pechito, vamos calmando. Pechito. No, me distraje un segundo. Me distraje un segundo. Solo puedo poner 6. Ya me había emocionado. El experto. Nuestros 6 taladros trabajando. Mira, los 11 minutos para conseguirlos. ¿Sabes qué? En esos 11 minutos vamos rápido a ver si podemos conseguir más daños RAM. Nada más así de rápido. La mayor cantidad de daños RAM que pueda conseguir estaría fenomenal. Vamos volando por esta RAM. Esto es algo interesante. Sí, eran los limones que queríamos. ¡Wow! Sí. Necesitamos 2 gallinas. ¿Qué gallina es esa? ¿Pero qué gallina es esa? Mira, estos son efectos disfrazados. Vamos a conseguir entonces las gallinas. No sé qué gallinas son las otras, pero son gallinas normales. Vamos a la capa de YouTube a ver si podemos encontrar ahí esas gallinas, porque estaría fenomenal poder regresar y tener de los mismos patitos. Pensé que estaba más fácil de Ok. de esta necesitamos 2. Véndeme eso. De esta necesitamos 2. Necesitamos 2 cafés. Ok, al tercero aparece donde sea. Pero son como muy especiales. Estas gallinas, ¿cuánto más vamos a poder conseguir? ¿Sabes qué? Mejor vamos al... ¡Oh! ¡Ahí hay una! ¡Oh, sí! ¡Acá hay otra! ¡Oh! ¡Lo conseguimos! ¡Esta también! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Las 11 gallinas son gallinas especiales. Ahí llegué. Llegué, vamos, Mira. Listo. 20.000. Salimos. Y ¡pam! F3. No conseguimos nada, pero bueno. Espero que les haya gustado el stream y nos vemos en la próxima. Chau.